¿Qué tal amigos del canal? Espero que se encuentren muy bien. Un fuerte abrazo para todos, un saludo para todos donde quiera que se encuentren en este momento. Como vieron en el título de este video, hoy vamos a hablar de un peso Morelos, un peso o una moneda que todo mundo tiene, que es una moneda muy común porque se acuñó en grandes cantidades, se acuñó por millones esta bonita moneda. Muy bien, de entrada, bueno, tiene la clave internacional KM460, es un peso Morelos. Los años de acuñación fueron de 1970 a 1972, en el 73 no hubo acuñación y de 1974 a 1983. Es una moneda de níquel, aquí como pueden observar, es una bonita moneda de níquel. Y tiene un peso de 9 gramos, un diámetro de 29 milímetros. Y bueno, ya vamos a empezar un poquito más a detalle con esta bonita moneda. De entrada, les puedo comentar, es una moneda con muchas variantes. Muchísimas variantes, diría yo. Muy bien. De entrada, en el año de, o en los años, bueno, antes de continuar, sí, discúlpenme. Como todas las monedas, les vamos a presentar el anverso, que es la parte de adelante de la moneda, formando un semicírculo de la mitad hacia arriba, la leyenda Estados Unidos Mexicanos, formando un semicírculo de la mitad hacia abajo, como pueden observar, encinos y laureles. Y al centro viene un águila devorando a una serpiente parada o posada sobre un nopal. Es un canto estriado. Ahí está. Y en el reverso, que es la parte de atrás de las monedas, viene la denominación, un peso, Morelos de perfil izquierdo y el año en que fue acuñada. Mira. Así como la seca, MO. Muy bien. Esta bonita moneda, como les comentaba hace un momento, tiene diferentes o muchas variantes esta moneda. De entrada les puedo comentar que en el año de 1970, en el año de 1975, 77, 79 y 83 se manejan las variantes en la fecha. Es decir, las variantes son, o las fechas son estrechas y largas como las que les voy a mostrar. Eso, largas y estrechas entre comillas, como estas que están viendo aquí. Vamos a esperar tantito a que nos enfoque. Ahí está. Como pueden observar, la de arriba pareciera que es más larga y la de abajo pareciera que es más estrecha. Los números cambian, como pueden observar. En los 9 y en los 5 se dan cuenta de esto. Y les repito, esto se aplica, o estas variantes se aplican en 1970, 1975, 1977, 1979 y 1983. Muy bien. Ahora, en los años, estos recordarles que son fechas estrechas y fechas largas. Aquí está. Muy bien. Ahora, en los años de 1978, 1980, 81 y 82 viene el el 8 abierto. Miren, esta por ejemplo, 1978, que es un 8 abierto que le hace falta una pequeña, o más bien trae o tiene una pequeña abertura en el círculo de arriba, como pueden observar. Miren aquí, ahí está, a contraluz alcanza a ver perfectamente. Este es un 8 abierto de 1978. 1980, vamos a buscar la luz para que se pueda observar bien. Bueno, aquí vamos a acercarlo. Ahí está, como pueden observar. 1981, aquí se nota muchísimo mejor. Y en el 82, desafortunadamente no tengo esas
esas monedas, esas piezas. Entonces miren, aquí se las estoy poniendo para que puedan observar cómo son los 8 abiertos. En el del 78 es donde se nota más. Bueno, ahí ya se pueden observar los 3. Nada más falta la del 82 para que sean los años en que fue acuñado el 8 abierto. No es un error, así se mandó a acuñar la moneda. Es decir, que aquí miren, por ejemplo, tengo una del 83 con un 8 normal. Y van a encontrar de los años 78, 80, 81 y 82 con los 8 cerrados. No es error, así se mandó a acuñar y es muy común. Por eso estas piezas de níquel es mejor que las vendan por kilo que por pieza, ya que si encuentran a un coleccionista que necesite, porque es lo que pasa, hay coleccionistas que, por ejemplo, aquí 78, 80, 81 y 82, alguien puede estar buscando esa del 82 o al revés, alguien puede estar buscando la del 81 y a lo mejor se la pueden vender, no sé, en 20 pesos, 30 pesos. Ustedes ponen la tarifa, no se vayan a los precios de Mercado Libre porque realmente están muy elevados. A lo mejor ustedes dicen, bueno, yo te la vendo en 15 pesos. Ah, bueno, está bien, o sea, ustedes ponen el precio, pero tampoco tiren a matar, no sean así. Muy bien. Entonces, estas son las variantes. Bueno, esta no. Estas son las diferentes variantes que tiene esta moneda. Miren, aquí les voy a enseñar, por ejemplo, unas del 77. Aquí también aplica la fecha estrecha y larga, como pueden observar. Muy bien. Entonces, esas son las diferentes variantes que tiene esta bonita moneda. Nada más recordarles que en 1983 se acuñaron la cantidad de 1051 piezas en estado proof, y las cuales valen, en un estado proof únicamente del año de 1983, valen $38. Muy bien, y recordarles el dato curioso de esta moneda es que en 1969 se acuñaron piezas que por su escasez son extremadamente cotizadas. Si quieren saber sobre ese peso de 1969, les voy a dejar en la descripción el link para que vayan a ese video y sepan qué o cuáles son las características de ese peso de 1969. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Recordarles que pues es una moneda muy común. Y aquí sí, antes de venderla por kilo, bueno, revisen porque, por ejemplo, yo tengo una con un pequeño error, que es esta. A ver si se alcanza a distinguir. Pareciera que el 8 está abierto en la bolita de abajo, pero no. Simplemente le falta ahí un metal, no está manipulada, es un error. Y estas a lo mejor recordarles que sí pueden costar un poquito más. Vamos a esperar tantito que se enfoque y listo. Ahí está. Bueno, pues en lo que se enfoca nos despedimos. Y si les gustó este video, recordarles darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Muy bien, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima.